Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, la estudiamos, muchas veces tenemos la tendencia de proyectar la palabra sobre otros y no la tomamos personal. En el Evangelio, con razón, le predicamos a los incrédulos. Pero a veces llegamos al punto donde pensamos que este es el todo de las Escrituras, es evangelizarle a otros. Es interesante que en Apocalipsis 2 y 3, aunque son cartas escritas a las iglesias, estas 7 en particular, y las iglesias a través de las edades, hay un llamado pero muy personal. Y cada carta termina con esta declaración: el que tiene oídos para oír, oiga. O sea, el llamado no es para los demás, los que a mí me rodean, ni en la asamblea en particular solamente. O sea que el llamado es para mí de una manera muy personal. Hermanos, espero que en estos días que pasamos juntos podemos retomar esta verdad de nuestras vidas. No estar proyectando sobre otros lo que estamos aprendiendo o conociendo, sino aplicarlo a nosotros mismos. Esdras 7:10 quizás da el patrón. Esdras propuso en su corazón inquirir la ley de Dios. ¿Por qué? Primero, ponerla en práctica. O sea que su deseo de inquirir, escudriñar lo que la palabra de Dios era primero para sí mismo. Y luego era para compartirlo con otros. Entonces, vamos a tocar ahorita lo que es conozco tus obras. Y cuando pensamos en ese tema, ¿qué son? ¿Qué son las obras? Y a veces hablamos de obras y quedamos con, bueno, vamos a ver. ¿Qué son las obras? Pero quiero introducir una pregunta. ¿A qué nos ha llamado el Señor realmente? ¿A hacer o a conocer? Y muchas veces nos preocupamos mucho con el qué hacer. Y está bien, porque nos ha llamado a servir y hacer. Pero igual a veces nos perdemos pensando que el hacer es el todo de la vida cristiana, del creyente. Hermanos, es parte de él, pero no es el todo. Y voy a sugerir que es el principio del asunto. Vamos a notar en los estudios en estos días que la mirada nuestra siempre se va a regresar a la persona de Cristo. Y vamos a notar que lo principal para el creyente no son las obras, sino es conocer a Cristo. Ahora nota algo bonito: al conocer más a Cristo, no vamos a quemar a las obras. Fíjense cómo va la cosa. Entonces, aquí algo interesante de parte de David, y vamos a prestar un versículo del libro de los Salmos. Salmo 139, David se fascina con quién es Jehová. Pero concluye con esto. Y es una oración realmente que yo debo de tener. Y una oración que espero que usted también va a tener. Nos reunimos para estudiar la palabra de Dios y escuchar lo que Dios nos dice. Pero al final, ¿cómo va a impactar mi vida? Y David aquí, conociendo a Jehová, llega a esta oración: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. O sea que David se expone a la examinación de parte de Dios para que revise su andar y que revise que en su camino anda distorsionado o torcido o jalado. ¿Con qué propósito? Para enderezar el andar.
Hermanos, a veces nosotros nos dejamos ser regidos por nuestros propios pensamientos o nuestros propios sentimientos. Y este es el rumbo, el camino de nuestra vida. Hermanos, hay que bajar las defensas, hay que bajar el orgullo, hay que bajar la prepotencia, humillarnos delante del Señor y reconocer que hay cosas en nuestras vidas que necesitamos cambiar y enderezar. Pero la única manera que puede suceder es abrirnos literalmente a la examinación de parte de Dios, para que Él identifique, señale y nos cambie. En Apocalipsis capítulo 1 encontramos: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis y Filadelfia y Laodicea. Y solo un mapa aquí rapidito para que puedan visualizar la ubicación de estas iglesias ahí en el Medio Oriente, en la parte norte del mar Mediterráneo. Si quiere pensar, hoy día se ubica en los lugares de Grecia y de Turquía, en esta zona. Y notamos que abajo a la izquierda Éfeso, sigue arriba Pérgamo y baja a la Laodicea. O sea, un camino, un rumbo que inicia en Éfeso, también en la Laodicea, exactamente como lo tenemos en las Escrituras. Entonces, lo que quiero hacer, como hicimos ayer, repasar cada iglesia individual, solo resaltando lo que se menciona en cuanto a yo conozco tus obras. Voy a poner primero los versículos, pero no lo vamos a leer todo. Lo que voy a hacer, y si está tomando notas, quizás voy a hacer una referencia, pero si trata de escribir todo lo que está ahí, ya se va a perder, ¿verdad? Trata de resaltar los versículos, las citas, más que todo, porque después de presentar así los versículos, voy a ponerlo en una lista. Yo estudié ingeniería y cuando he trabajado en proyectos, siempre hacemos listas y listas y listas. Bueno, cuando leo la palabra de Dios, me encanta hacer listas, porque me ayuda a ver los puntos individuales y cómo todo encaja. Entonces, con Éfeso, en el capítulo 2, versículo 2, empieza la lista de lo que el autor resalta en cuanto a esta iglesia. Dice: yo conozco tus obras. Y la lista incluye parte de las obras y todo lo que va relacionado con las obras. Y pueden notar en Éfeso que es una lista muy grande, ¿verdad? Arduo trabajo, paciencia, no puedes soportar a los malos, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, los hallado mentirosos, has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Todo esto va incluido en lo que es las obras. Yo conozco tus obras en cuanto a Éfeso. También encontramos un poco luego otros detalles, versículo 5, versículo 6, y resumiendo, hablando de las primeras obras, y también habla de las obras de los nicolaitas. Y aquí me quiero detener un momentito. Hacer las primeras obras y aborrecer las obras de los nicolaitas. Hermanos, en la vida nosotros siempre tenemos por delante opciones: hacer lo bueno o hacer lo malo. Y resalta aquí en esta carta que había entre ellos unos que andaban mal ubicados. Y el llamado fue para volver a las primeras obras, o sea, lo que estaban haciendo antes. Una iglesia de Éfeso realmente es un caso bien triste, porque cuando leemos en la epístola que escribe Pablo, él escribe del amor de ellos,
un amor hacia el Señor Jesucristo, un amor hacia los demás hermanos. Pero dentro de pocas décadas, el Señor escribe esta carta a los de Éfeso y le dice que han perdido su primer amor. Y les anima a pensar de dónde habían caído. Vamos a retomar ese tema luego, pero hermanos, no sé si se fijaron en la lista que se menciona en cuanto a las obras en Éfeso. Hay muchos puntos buenos ahí. O sea que ellos como iglesia estaban cumpliendo el qué. Lo que tenían que hacer, ya lo hacían. Pero le faltaba algo. Le faltaba ese primer amor. Y un tema que encontramos en las Escrituras es esa perspectiva. Podemos andar tan enfocados en el qué que nos olvidamos del porqué. Podemos andar tan enfocados en el qué que nos olvidamos del quién. Y es un gran peligro, hermanos. Hay un estudio que doy sobre el tabernáculo. Un estudio bien precioso que señala a Cristo en todos sus aspectos. Pero dentro del estudio nos damos cuenta de una cosa, que la nación de Israel, aunque siguieron funcionando dentro del panorama del tabernáculo, luego el templo, hasta el día de Cristo, ya seguían con esto. ¿Qué es lo que notamos? Estaban haciendo el qué, pero se olvidaron del por qué. Y estaban haciendo el qué, pero se olvidaron del quién. O sea que cuando Cristo Jesús vino en medio de ellos, no lo miraron, no lo entendieron, no lo recibieron. Aunque el tabernáculo y el templo y todo lo asociado hablaba, señalaba a Cristo cuando apareció en medio de ellos, no lo reconocieron. Hermanos, cuidámonos con ese detalle de no estar tan aferrado al qué, que perdemos el porqué del qué. Entonces aquí el ánimo de Juan, imitar no lo malo, sino imitar lo bueno. En Éfeso, vamos a decirla ahora, y aquí yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, pero tú eres rico. Y sigue. Y aquí la lista, una lista un poquito más corta, ¿verdad? Pero una lista también que nos llama la atención en cuanto a los sufrimientos que hay en Cristo. Y es un tema que resalta en el Nuevo Testamento. Primero Tesalonicenses, por ejemplo, Pablo habla a la iglesia y nos deja bien entendido que esta iglesia, desde el inicio, siempre sufrió tribulación. O sea que era la manera de vida de ellos. Pablo a Timoteo también dice, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Hermanos, no nos equivocamos. A veces nosotros pensamos que estamos sufriendo por ser creyentes, cuando realmente estamos sufriendo por tener mal carácter o andar de mal criado. No tomamos como medalla de oro el sufrimiento por causa del conflicto. Pedro nos toca ese tema en sus cartas. Vamos a Pérgamo. Y aquí en Pérgamo la lista también algo grande y se revuelve alrededor del trono de Satanás, pero también habla de retener mi nombre, el nombre del Señor, y no negar la fe. Y nos hace pensar en el libro de Hechos en cuanto a Pablo, cuando fue llamado y fue dicho de él cuánto es necesario padecer por mi nombre. Y hermanos, si vamos a tomar el nombre de Cristo, vamos a sufrir, vamos a padecer. Es un hecho. Quizás no a la altura que sufrió Pablo, ¿verdad? Porque su vida fue algo extremo, pero vamos a sufrir, hermanos. Y quizás el ambiente que encontramos en Pérgamo es el ambiente en que nos encontramos hoy día. El mundo va de mal en peor. No sé si se ha fijado la noticia, ¿verdad? Pero las cosas se van peorando. Ojo, hermanos, pónganse la armadura, porque
porque las cosas se van a calentar. Vamos aquí a tierra. Otra lista. Y aquí tenemos una lista quizás que bien positiva realmente. Amor, fe, servicio, paciencia. Y nota aquí con ellos que las obras postreras son más que las primeras. Y hermanos, esto es algo que el Señor quiere de nosotros. Que vamos hacia arriba. Un rumbo que va mejorando a diario, mensual, anual, como individuales en el Señor y como asamblea local. Es el crecimiento que quiere el Señor de los suyos. Y aquí en 1 Corintios 15, Pablo dice, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Y dónde está la mirada puesta en 1 Corintios 15? En la resurrección. ¿Dónde está puesta la mirada en 1 Corintios 15? En la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y ese otro tema, hermanos, que he estado disfrutando, y no importa dónde voy la palabra y qué tema estoy tocando, resalta que esto, Cristo viene, no sabemos cuándo, pero viene. Y qué bonito así que notamos. ¿Qué hacemos para mientras que viene? Hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Qué precioso mantener la mirada puesta en Él. Y aquí también resalta algo más, las obras de ella, de Jezabel. Hermanos, cuando nosotros entendemos quién es Jehová, nuestro andar y caminar va a ser constante, no importa dónde estamos ni con quién andamos. A veces pensamos en el temor de Dios como involucrado, sí, porque Él es espantoso. Pero el temor de Jehová lo miramos en el libro de Proverbios. Y si quieren comprar a los salmos del libro de Proverbios, le animo a leerlo también, porque el libro de Proverbios trata con el temor de Jehová. Y el temor de Jehová en términos sencillos es darle a Él toda la razón moral. O sea, lo que Él dice es cierto, es que no hay de otra. Y andando en ese temor todo el tiempo en nuestra peregrinación es reconocer que Él sí tiene toda la razón. Pero la única manera que vamos a saber lo que piensa Él, lo que ha declarado, y otra vez llegamos al punto, es leyendo su palabra y meditando en ella. En Tiatira también menciona algo que guardaré mis obras hasta el fin. Y a veces nosotros nos preocupamos por nuestras obras, lo que nosotros estamos haciendo. Qué interesante, guardar mis obras y comparamos con las obras primeras, las obras postreras, las obras de ella, vuestras obras, todo esto resalta en Tiatira. Vamos a Sardis. Dice que tienes un nombre que vives y estás muerto. Qué preocupante, hermanos. Hablando a una iglesia local y diciendo que andan muertos. Recordamos, hermanos, como dice Pablo en Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ya siendo salvos, hermanos, no somos muertos, somos vivos. Y que fuera reconocible que somos vivos. Que las obras en que participamos indicara realmente esta fuente de agua viva que resalta el haber creído en el Señor Jesucristo. También el Salmo dice, no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Obras perfectas. Y hay una reacción bien común, es que nadie es perfecto. Y así lo justificamos, es que nadie es perfecto. Y quiero que nota en 2 Timoteo 3:17, cuál es el propósito que tiene Dios. Los dos versículos anteriores hablan de las Escrituras. Primero, para salvación. Y segundo, para crecimiento.
Y termina el pasaje con esto: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Encontramos mensajes, no eran perfectos, y les llama la atención. Y Pablo aquí nos ayuda a ver que el propósito de las Escrituras primero es conocer a Cristo como nuestro Salvador, y luego reconocer que nos sometemos a Él, llegando a ser hombres y mujeres perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. O sea, enteros para que el Señor nos pueda usar donde y como Él quiere. Instrumentos, herramientas, pero bien listos, limpios, afilados, preparados para que Él nos use. En Filadelfia encontramos aquí también una lista un poco más corta. Conozco tus obras, pero tiene poca fuerza. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Es realmente algo que nos da ánimo, que a pesar de tener poca fuerza, no se desviaron, se mantuvieron firmes. Pero hermanos, es algo que nosotros necesitamos entender en nuestras vidas, porque a veces nos dejamos por vencidos, a veces tiramos la toalla, a veces pensamos que no puedo. Y es cierto, hermanos, la vida es difícil, es complicada. Y quizás por lo que estamos mirando en los salmos, podemos reanimarnos con la mirada puesta en el Señor, conociéndole a Él. Y en el libro de Hebreos encontramos en el capítulo 11, la primera parte del capítulo 12, estos testigos, quienes en circunstancias bastante difíciles salieron fieles al Señor en su generación. Y después de presentar estos ejemplos y tratando de mostrar cómo Dios el Padre trata de corregir y disciplinar a los suyos, encontramos esto: por lo cual levantar las manos, por lo cual levantar las rodillas paralizadas. O sea, las manos caídas es la idea de caminar como por vencido, como debilitado. Y la idea es enderezarse y poner las manos ya activas. Y las rodillas también, cuando uno anda débil, de que le cuesta hasta caminar. Pero no, levantar estas rodillas, fortalecerlas para caminar bien. Y sendas derechas para vuestros pies. O sea, basta de andar por aquí, por allá, saliendo del sendero, saliendo del camino, y rectos. Este es un llamado, hermanos, personal. Otra vez a veces nos proyectamos sobre otros, pero realmente es un llamado personal a cada uno. Yo, rodeado con esta gran nube de testigos, a mí me corresponde reaccionar. Y aunque me siento débil, me siento agotado, hay fuerza en el Señor, mirándole a Él. Vamos a retomar el 12 un poco luego de los estudios. En la Odisea encontramos lastimosamente ni frío ni caliente. Ahí andamos de Él, acomodándose ahí como puedan. Y me hace pensar en lo que miramos en el libro de Santiago, donde el autor ahí, hablando de la sabiduría, y se fija la conexión con el libro de Proverbios. Si le falta sabiduría, pídele a Dios. Y después póngase a leer el libro de Proverbios. Ahí le va a ayudar. El libro de Proverbios es una guía práctica para nuestras vidas sin igual. Sin igual. Y lo va a disfrutar pensando en la sabiduría de Dios. Pero Santiago dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y lastimosamente en la Odisea, ahí andaba el medio. Ni por un lado, ni por otro lado. Y dice el Señor únicamente de boca. O sea que para el Señor, el no enfocarse bien y andar entregado
no le gusta. Si hemos profesado a Cristo como nuestro Salvador, reconocemos que es nuestro Señor y encaminémonos para servirle a Él, no por obligación, sino por amor. Reconociendo que es aquel que le entregó su vida para salvar la mía. ¿Y cuál es el culto racional del creyente? ¿Cuál es lo mínimo, lo obvio, lo lógico que debemos de hacer? Pues entregamos nuestras vidas para servirle a Él. Entonces, aquí para terminar, solo quiero resaltar versículos que hablan de obras y buenas obras. Porque es un tema quizás que queda un poco perdido. Si yo le preguntara citar Efesios 2, 8 y 9, yo creo que quizás la mayoría bien lo cita. Porque por gracia soy salvo por la fe y es uno de nosotros, pues el don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y ahí lo paramos. No por obras. Y hasta nos da miedo hablar de obras, porque dice no por obras. Pero cuando leemos las Escrituras, encontramos el empujón en cuanto a las buenas obras. Y solo en orden como aparece en el Nuevo Testamento, voy a resaltar expresiones alrededor de buenas obras para que miramos cuán real es andar en buenas obras para el creyente. En Marcos 5:16, hablando de la luz, para que los hombres vean vuestras buenas obras. Imagínense. Las buenas obras deben de ser visibles a los que nos rodean. En el lugar como creyentes, si hay incrédulos, hay que resaltar esta luz. Tienen que notar que somos diferentes. En el vecindario donde vivimos, esa luz tiene que resaltar para que los vecinos saben que somos diferentes. No por lo que decimos, sino por lo que hacemos, cómo actuamos. En la asamblea local, hermanos. Que los hermanos que nos rodean miran que hay una luz verdadera, no una luz que mira, una luz verdadera que resalta y se demuestra algo distinto. En el lugar de estudio, en el lugar de trabajo, esa luz tiene que resplandecer para que los compañeros de clase o los compañeros de trabajo se fijan, observan que aquí hay alguien diferente que mira nuestras buenas obras. Ahora, no lo hacemos para ser visto por ellos, ¿verdad? No es el propósito. Pero al andar en ellas, seremos vistos por ellos. Y esto es lo que el Señor nos llama. También Efesios, bueno, para colocar esto, porque vamos a terminar con él al final. 1 Timoteo 2:10. Sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Pablo hablando a las hermanas. ¿Qué es lo que importa? ¿Qué es lo que le define, hermanas? Sus buenas obras. Como corresponde es literalmente la expectativa que hay siendo una creyente. O sea que las buenas obras definen su andar. El contraste es la apariencia física. Qué bonito que habla de bonita, ¿verdad? Nadie se va a quejar de esto. Pero lo que resalta, hermanas, son las buenas obras. 1 Timoteo 6:18. Pablo animando a los hermanos por medio de Timoteo que hagan bien, que sean ricos en buenas obras. ¿No? La idea no es unas cuantas horas para salir del asunto, unas horas cuando nos conviene, unas horas para que no nos llame la atención, unas horas para... Y ahí tenemos un montón de razones por qué hacer esto y por qué hacer otro. Yo me fascino a veces que hermanos y hermanas buscan cómo no colaborar en vez de buscar cómo colaborar. ¿Se fijan? A mí siempre me llama la atención. Hay algo que hacer y ya se van cambiando.
Hermanos, ricos en buenas obras significa que cuando hay algo que hacer, ahí estemos. Cuando hay proyectos, cuando hay esfuerzos, cuando hay lo que sea, oportunidad, que seamos de aquellos que busquemos cómo ayudar, en vez de irnos. Hermanos, a veces esperamos que nos pregunten, hermana puede, está bien hasta un cierto punto, pero hermanos, aprendemos a ver la cosa de otra perspectiva. ¿En qué puedo colaborar? No para que siempre me estén preguntando, sino que ya he logrado madurar para poder ver dónde es que se necesite ayuda. Ayer estaban trabajando los técnicos ahí arriba y apareció un muchachito y dijo, ¿ocupan ayuda? Y parece que ya se iban a buscar de camino y dijeron, pues sí, estamos trabajando y me quedo cosas. ¡Qué bárbaro eso! Eso, hermanos, es lo que se necesita. Un ejemplo digno de ser imitado, o más bien un ejemplo que no vale la pena imitar. Todos, mientras que vamos creciendo, somos ejemplos, o para bien o para mal. Hermanos, trabajemos en ser este buen ejemplo. Que lo que viene detrás de nosotros pueden ver y notar y decir, ahí hay algo real en cuanto al ser creyente y ser cristiano. Ahí es un ejemplo digno de ser imitado. En Tito 2:14 también dice celoso de buenas obras. Nosotros tenemos celos en muchas cosas, de muchas cosas, muchos celos. ¿Y tiene las buenas obras? Y otra vez, es ese deseo, ese anhelo de hacer algo para el Señor. Tito 3:8, ocuparse en buenas obras. Nota que el ocuparse es algo activo, no es pasivo. No es estar sentado en la banca esperando que algo suceda. Ocuparse es involucrarse, es andar activo en el asunto. Tito 3:14, otra vez, ocuparse en buenas obras. Hebreos 10:24, estimularnos a buenas obras. Imagínense, somos buenos en estimularnos al mal, ¿verdad? Somos buenos en estimularnos para provocarnos a ira. Pero ¿qué debe estimularnos a buenas obras? Estos 5 conceptos, con cariño, ¿verdad, hermanos? No con el palo ni machete. Pero es esa idea de exhortarnos. Aquí me voy a ver un momentito. La exhortación, ¿qué es? Y a veces pensamos que la exhortación es darle. Hermano, quiero que note algo precioso en las Escrituras. La exhortación trae un sentido de andar juntos. Es un acercamiento. Y me gusta visualizarlo de esta manera. Que alguien a la par mía y pongo mi brazo sobre su hombro. Y ahí vamos caminando. Y si uno se cae, uno lo puede sostener. Si uno se retrocede, uno lo puede empujar hacia adelante. Si uno se tira de cabeza por delante, uno lo puede detener un poquito. Y si no se le infla la cabeza, ahí lo vamos. Y el camino de andar así junto. Y cuánto mejor cuando el otro también tiene su brazo por aquí, ¿verdad? Y así junto andamos, estimulándonos a buenas obras. Hermano, la exhortación a veces la hemos jalado por un lado que no es. La exhortación es de cariño y de bienestar para el pueblo de Dios, para que mutuamente vamos creciendo en el Señor. Primera de Pedro 2:12 habla de testimonio, ¿verdad? Y habla de una escena luego, quizás presente de los malhechores,
de los que quieren acusar, pero al ver las buenas obras, le provoca pausar y considerar qué está pasando aquí. Ahí notamos varios ejemplos en las Escrituras donde buscaban acusar y no podían. ¿Por qué? Porque las buenas obras resaltaban tanto que no tenían donde meterse. También en Romanos 14, 10, pensando ahorita en el tribunal de Cristo, las buenas obras, hermanos, a cada uno nos corresponde dar cuenta en el tribunal de Cristo. Y aquí Pablo dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y quiero regresar, hermanos, para que nos enfoquemos no en lo que están o no están haciendo los demás, sino en lo que yo estoy haciendo o no haciendo. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es la revelación de Jesucristo, este es el tema. Las obras mías, ¿con quién están relacionadas? Pues con el Señor Jesucristo. Y ahora sí termino con Efesios 2:10. Efesios 2:8-9, no por obras para que nadie se gloríe, por lo que estamos mirando. Pablo no termina ahí, él sigue. Y para el creyente, para el que es salvo, por gracia, por la fe, no termina. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.